Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otro episodio más de Pages and Sounds. Quiero primero que todo darles las gracias por todo el apoyo que me brindaron en el video pasado. Bowie le manda gracias a todos ustedes por sus piropos. En este video quiero también recomendarles 5 discos más. En el video anterior pues mucha gente se quedó al parecer con ganas de descubrir otros discos. Y nada, después del intro venimos con esos 5 discos, así que quédense ahí. Y de verdad, de verdad, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por ese apoyo. En el primer puesto de esta lista está esta hermosísima colaboración de Brian Eno y Fred Again en el álbum que se llama Secret Life. Es un álbum ambient también. Yo había recomendado en el video anterior otro álbum ambient que lo pueden descubrir aquí en el link más arriba. Brian Eno es una leyenda en la música electrónica, en la música, digamos, alternativa. Y es lógico que haya querido colaborar con un artista de gran renombre que ha venido escalando en los últimos años, como es el caso de Fred Again. Y a mí me parece un álbum hermosísimo, un álbum esencial, un álbum que salió en el 2022, si mal no recuerdo, y que fue uno de los mejores álbumes de su año. Ambos artistas han colaborado el uno con el otro en proyectos anteriores. Por ejemplo, Fred Again había colaborado en canciones de álbumes anteriores de Brian Eno y lo considera, en varias entrevistas ha dicho que es como su mentor, ¿no? Y Brian Eno también ha dicho que aprendió mucho en este proceso con Fred Again, ya que este tenía muchísimas referencias que él pues aprendió durante este proceso precisamente. Es una joya de álbum que merece full ser escuchada. Se los recomiendo full a ustedes y vámonos con el próximo disco. En este segundo puesto de esta lista vengo con esta banda que se llama Crumbs. Es una banda neoyorquina, de Brooklyn específicamente. Este es su primer álbum, un álbum indie de música alternativa, de rock alternativo. Es muy parecido al proyecto de Khruangbin, por ejemplo. A muchas de las personas que le gusta Khruangbin es muy probable que les guste este proyecto también. Y había tenido en el pasado ya creo que 2 EPs. Es un álbum bastante melódico, bastante tranquilo, pero esta banda me parece una banda increíble. Yo la conocí por el EP anterior y no he dejado de escucharla. Es una banda que cada vez que me siento un poco pues cansado, poner música para concentrarme. Una banda pequeña. Ese álbum incluso se hizo con el apoyo de los fans. Ellos hicieron como una campaña para autoproducirse el disco y lo lanzaron de forma independiente. Ese álbum es súper recomendado, como le dije, a todas las personas que le gustan proyectos estilo Khruangbin, pues es muy probable que encuentren en este álbum algo que les guste muchísimo. Así que nada, vamos con el tercer álbum de la lista. Bueno, y en este tercer puesto de esta lista, vengo con este artista que muchos ya conocemos, muchos de nosotros amamos, que es Helado Negro, con este su séptimo álbum que se llama Far In. Viene luego del éxito que fue This Is How You Smile. Fue un descubrimiento para mí súper hermoso, fue un regalo de mi novia y yo realmente no sabía ni siquiera que este álbum existía. Cuando lo escuché fue un descubrimiento precioso. Es un álbum que tiene todos los elementos que uno esperaría de un artista como Helado Negro, todos los elementos con que él había jugado en los álbumes anteriores, pero de alguna forma logra rejugar con esos elementos y hacer un álbum que se siente un poco más maduro, un poco más introspectivo. Y eso me parece súper interesante siempre en la música, cómo se puede rejugar con elementos ya conocidos y hacer álbumes como este que está súper, súper recomendado. A todos aquellos que les gusta el trabajo de Lado Negro, pues es un álbum esencial en su discografía y me parece increíble cómo este disco puede lograr trascender en la discografía de un artista que ya tiene un cuerpo de trabajo bastante sólido, bastante experimentado, súper recomendado y vámonos con el cuarto álbum de esta lista. Y ahora les quiero hablar de un artista que a mí me tiene súper obsesionado. Es un álbum que yo realmente creo que tengo a todo el mundo bastante cansado porque lo vivo escuchando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un álbum que aprendí, que conocí de un amigo. Un abrazo, José, para ti. Este álbum de Dijon que se llama Absolutely es una verdadera joya. O sea, es un álbum corto, tiene apenas 32 minutos, pero es un álbum que me recuerda muchísimo a Frank Ocean. Yo soy súper fan, como todos saben, de Frank Ocean. Es un álbum que remite mucho en su lírica, en su letra, en su composición
a elementos del pasado, a la nostalgia, a esas experiencias que se ven ahora desde la distancia, como rememorando algo que pudo haber sido o algo que fue pero ya no es. Y también musicalmente, ¿no? Yo creo que esta generación de Dijon, por ejemplo, de Mike G, que también colabora full con este álbum, creo que tiene mucho que beber del trabajo de Frank Ocean, ¿no? Tuvo mucha influencia en ellos. Es un álbum que me parece increíble, súper imprescindible, súper bien escrito, súper bien compuesto, con unas estructuras súper complejas. De este álbum también hay una sesión en vivo que tocan el álbum por completo en una habitación que es bastante protagonista durante toda la campaña del álbum. Le voy a dejar el link más arriba aquí de YouTube para que puedan ver esa sesión, que es increíble, ¿no? Así que nada, vamos con el quinto y último álbum de esta lista. Y en el último lugar de esta lista, pero no menos importante, vengo con este álbum de The Soul of Black Peru. Es un álbum que pertenece al sello de Luaka Bob, el sello de David Byrne, el vocalista de Talking Heads, que yo he hablado anteriormente de álbumes de él. Les dejo el link más arriba aquí del unboxing de ese disco. Y es un disco que magistralmente pues recopila todas las canciones que son como himnos en las comunidades negras del Perú. Es un álbum que recopila las canciones que por mucho tiempo estuvieron olvidadas, que estuvieron relegadas a la comunidad negra y que durante los años 60, 70, 80, durante el movimiento del orgullo negro de Perú, pues esas canciones fueron rescatadas, fueron visibilizadas. Artistas de la talla de Susana Baca se dieron a la tarea de hacer de esa música algo internacional y algo que en el día de hoy, pues Perú se siente orgulloso de tenerlas, ¿no? Aquí hay canciones y artistas como Lucila Campos, como Perú Negro, como Manuel Donaire, y hay una interpretación de María Landó que lo hace David Byrne. Así que nada, les recomiendo muchísimo este álbum, que me recuerda mucho a la historia de nuestra bachata también, con esa, digamos, marginalización de la música popular hacia los barrios populares. Creo que pasa una historia muy similar con la música de origen africano, de origen negro en el Perú. Y me parece un trabajo grandioso de David Byrne, pues el poder visibilizar y el poder internacionalizar esta música que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pues sería muy difícil conocerlas si no fuera por el trabajo que ha estado haciendo David Byrne con este tipo de proyectos. Es un álbum que tiene joyas de canciones y espero que de verdad le guste tanto como a mí. Hasta aquí llegamos con esta lista. Espero que hayan podido descubrir nuevos álbumes también en este video, y que no se le olvide comentar, no se le olvide darle like, compartir y suscribirse. No está de más recordarles que me ayuda muchísimo para el crecimiento de este canal y me ayuda a impulsar cada vez más esta idea. Espero también que me dejen sus comentarios, que a algunos les gustó, que a algunos no les gustó. Así que nada, muchísimas gracias por todo, un abrazo, los quiero mucho y hasta la próxima.